esta presentación. Hemos recorrido ya un trecho largo desde que comenzamos a discutir con Eduardo, con Santiago Levi, cuando se planteó este proyecto. Y sobre todo después de la última sesión que hubo muchos comentarios, críticas, observaciones, sugerencias. Los autores se tomaron pues casi 15 días completos para mirar los temas, replantear algunos, reenfocar otras cosas, y llegan hoy con la presentación que nos van a presentar. Pues agradeciéndoles muchísimo a Eduardo y a Luis Fernando, pues les doy la palabra. Estamos muy atentos a escucharlos. Adelante. Gracias, Armando. Pues aquí otra vez de vuelta a ustedes, un agradecimiento muy especial por todas estas jornadas tan interesantes. Como lo decía Armando, hemos hecho un trabajo muy interesante, creo, de poder incorporar algunas de las sugerencias, no todas. Aquí tenemos que tomar decisiones y bueno, con Eduardo hemos venido trabajando fuertemente en esto las últimas 2 semanas. Simplemente un comentario muy, pues a pesar de que permitimos grabar la conversación, cierta reserva, todavía estamos a punto de salir, tenemos una última charla con el comité académico pendiente, que va a ser seguramente el lunes bien temprano, entonces todo esto por favor con el sumario de reserva para no chiviar la salida que vamos a hacer seguramente la próxima semana. Entonces esa observación, y de nuevo un agradecimiento a todos ustedes por este apoyo a lo largo de estos meses en ir refinando estos argumentos que les vamos a presentar el día de hoy. Entonces, bueno, sin más, arranco con la presentación. La hemos titulado Reformas para una Colombia post-COVID-19 hacia un nuevo contrato social. Entonces, la motivación, pues ustedes ya la conocen, simplemente la voy a pasar muy rápidamente. La pandemia del COVID ha ocasionado la peor crisis económica en el país en más de 100 años de historia. Con la contracción de la economía de 6,8 que ocurrió el año pasado, nosotros estimamos que la tasa de pobreza aumentó en 6,2 puntos porcentuales, lo que equivale a 2.200.000 personas adicionales en condición de pobreza. Pero también la pandemia ha hecho evidentes o ha desnudado grandes problemas estructurales de la economía colombiana, entre ellos una aún deficiente focalización del gasto público, una informalidad laboral que es del 60% del total de ocupados. Hoy salieron los datos de enero y continúa el deterioro del empleo formal en las grandes ciudades, una cobertura pensional que es de apenas el 25% de los adultos mayores en edad de pensión, y un estatuto tributario que todavía tiene una gran cantidad de exenciones, un recaudo bajo, que es poco progresivo y que dificulta la provisión de bienes públicos de calidad. Entonces nosotros, como ustedes saben, creemos que este momento, esta crisis tan profunda, es el momento para discutir una reforma integral que trata de implementar un nuevo contrato social en donde la cobertura de algunos riesgos que ya les vamos a contar, pues realmente sea universal y progresiva. Y esto va a requerir ajustes en varias dimensiones, en la política social por un lado, en el sistema de seguridad social, en el mercado laboral por otro, y por supuesto en la política tributaria. Y con base en estas reformas, pues el objetivo fundamental es al menos eliminar o reducir buena parte de esas exclusiones sociales y productivas que infortunadamente todavía continúan ubicando a Colombia como uno de los países más desiguales del mundo. Y si no, pues creemos que se perdería una enorme oportunidad para continuar avanzando en todo lo que se ha construido en las últimas décadas. Entonces, vamos a definir primero el contrato social y vamos a analizar los riesgos que todavía de alguna manera quedan en cabeza de los hogares en ese contrato social. Entonces, por el contrato social nos vamos a referir al compromiso del Estado de asegurar a los hogares contra 4 riesgos esenciales. Primero, el riesgo de pobreza, pobreza extrema, que en algunos casos se conoce como un riesgo muy grande de exclusión social. El riesgo de enfermedad, riesgo de salud, el riesgo de desempleo y el riesgo de longevidad. Esto no para decir que eso es lo único que debe hacer el contrato social, pero vamos a referirnos al contrato social como estos 4 elementos esenciales. Y lo que consideramos es que un aseguramiento adecuado de estos 4 riesgos es absolutamente esencial para, de nuevo, avanzar en la disminución de las exclusiones sociales y productivas en el país. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mirar muy rápidamente cuál es el estado actual del contrato social en estos 4 riesgos, y después vamos a plantear las propuestas que pretenden eliminar, digamos, buena parte de las exclusiones y de los riesgos que todavía quedan en cabeza de los hogares, especialmente los más pobres.
Entonces, lo primero tiene que ver con precisamente el riesgo de pobreza. ¿Cómo estamos protegiendo a los más pobres? Se han hecho avances muy importantes, pero a pesar de ello todavía nuestros cálculos nos indican que el estado actual de las cosas implica que el 52% de los hogares pobres son excluidos de transferencias y ayudas directas del Estado, o sea, solamente el 48% del universo de hogares pobres actualmente reciben ayuda del Estado, que por supuesto empeora a raíz de la llegada del COVID-19. Ustedes ven a mano derecha, digamos, de los 4.700.000 hogares en situación de pobreza, hay más o menos 2.400.000 que todavía no reciben ningún tipo de ayuda y transferencia del Estado. Entonces se ha construido una serie de programas, pero todavía la cobertura no es lo suficientemente amplia para poder disminuir este riesgo de pobreza y exclusión social. El segundo elemento tiene que ver de este contrato social, tiene que ver con el riesgo en salud. Y en este sí que hemos avanzado en los últimos 30 años. El contrato social en salud ha generado una cobertura universal. Seguramente habrá problemas todavía por el lado financiero, por el lado de eficiencia, de calidad, todo lo que ustedes quieran, pero se hizo una revolución desde el punto de vista de la cobertura que hoy en día tiene prácticamente una cobertura universal. Sin embargo, persiste un problema muy importante acerca de su financiamiento, que induce una distorsión hacia la informalidad, especialmente para aquellas personas que están alrededor del salario mínimo. Y el problema de fondo es que hoy en día, tanto formales como informales reciben esencialmente los mismos beneficios, ya sea a través del régimen contributivo de los formales, o a través, o los independientes, o a través del régimen subsidiado de los informales, pero por supuesto los formales pagan el 4% de su salario, los asalariados, o el 12.5% de sus ingresos, los independientes. Entonces, claramente hay una distorsión muy grande hacia la informalidad. Entonces, resolvimos un problema de cobertura, pero con una forma de financiamiento que todavía induce hacia la informalidad laboral. Y aquí están las gráficas, muestra por cada decil de ingreso cómo es la estructura del régimen subsidiado y contributivo. Y uno ve que en la clase media todavía hay una componente importante, digamos, deciles 7, 8 y 9, todavía hay, por ejemplo, en decil 7, un 25% de las personas que están en el régimen subsidiado de salud. El tercer riesgo tiene que ver con el riesgo de desempleo, y la pregunta es, bueno, ¿cómo estamos protegiendo a los desempleados? La respuesta es que el contrato social todavía tiene enormes problemas. Antes de la pandemia teníamos ya una tasa de desempleo del 10,5%, muy por encima de países pares de la región como México, Chile y Perú, con brechas de género que se han venido ampliando a lo largo de la pandemia, y además en el que apenas el 1% de los desempleados, de acuerdo con nuestros cálculos, accede al mecanismo de protección al cesante, que es realmente, digamos, el que está bien pensado como una especie de subsidio al desempleo. Existen las cesantías, por supuesto, pero en la práctica son un salario adicional porque las cesantías, como ustedes saben, se utilizan para propósitos distintos al riesgo de desempleo. Y a mano derecha tenemos la cobertura. Obviamente la cobertura está focalizada especialmente en el decil 10 y muy poquito en los primeros deciles de ingreso. Y finalmente, el último riesgo, digamos, que uno pensaría que el contrato social debería asegurar a hogares e individuos, tiene que ver con el riesgo de longevidad. Y la pregunta es cómo estamos protegiendo a los adultos mayores. Y la respuesta es que en el contrato social actual, pues infortunadamente todavía apenas tenemos una cobertura del 25% de los adultos en edad de pensión a través de una pensión contributiva, y al 18% adicional con una entrega que es de apenas 80.000 pesos mensuales, lo que deja desprotegido al 57% de los adultos mayores en edad de pensión. Aquí tenemos en la gráfica de mano izquierda la cobertura por los deciles de ingresos. Obviamente hay unos problemas muy grandes, especialmente en los primeros deciles, pero cuando uno mira el ingreso recibido por los adultos mayores en el sistema de protección a la vejez, pues realmente, fíjense, el decil 10 recibe 2.700.000 pesos y el primer decil 24.000 pesos. Estamos hablando de todo el universo. Entonces tenemos a los que se les entrega una pensión no contributiva o una entrega monetaria no contributiva, es muy pequeñita, pero la cobertura todavía no es universal. Entonces ese es el estado actual, digamos, del contrato social y de las propuestas que vamos a hacer para poder mejorar buena parte de estos elementos. Entonces, aquí está un poquito, digamos, el resumen de lo más importante que estamos trabajando, pero les vamos a contar un poquito los detalles.
La propuesta del nuevo contrato social que estamos haciendo pretende, primero, crear una renta mínima de inclusión focalizada en los hogares más pobres. Segundo, eliminar los incentivos a la informalidad inducidos por la forma en la que se financia la salud a través de impuestos al empleo formal, especialmente alrededor de un salario mínimo. Vamos a también a proponer la implementación de un seguro de desempleo para empleados independientes formales con ingresos hasta 1,5 salarios mínimos que sea financiado, entre comillas, con impuestos generales. Vamos también a introducir un nuevo esquema de protección a la vejez que garantice cobertura universal en un esquema financiado también a través de impuestos generales. Y vamos finalmente pues, a concluir que, con unas cifras que les vamos a mostrar, que este nuevo contrato social que proponemos es altamente progresivo, va a tener impactos importantes en reducción de la pobreza, va a incentivar la formalidad laboral y va a tener el elemento de una protección universal a los adultos mayores. Ese es, digamos, el mensaje fundamental de lo que queremos hacer. Entonces, entremos en materia. Y arrancamos con la política social, protección a la vejez, reforma laboral y finalmente con la parte tributaria. Entonces, en la política social hay varios elementos que estamos considerando. Lo primero, pues afortunadamente el gobierno ya ha anunciado un lanzamiento del SISBEN 4.0. Nosotros creemos que esto debe ser el único mecanismo de focalización y que hay que eliminar de forma definitiva el estrato socioeconómico como instrumento de entrega de subsidios, y vamos a proponer en particular que se haga un tránsito hacia un esquema de subsidios a servicios públicos focalizado a través del SISBEN en un periodo de 3 años de manera gradual, pero que en 3 años ya estemos entregando los subsidios a servicios públicos a través del SISBEN. También proponemos la creación de una renta mínima de monto fijo para los hogares en situación de pobreza y pobreza extrema, que entregaría a los hogares 35.000 pesos mensuales por cada adulto menor de 65 años en el hogar, de manera no condicionada para todos las personas que son adultas menores de 65 años, y 35.000 por cada menor de 18 años, hasta 3 menores por hogar, siempre y cuando el niño asista al colegio y a chequeos de salud. Básicamente lo que estamos proponiendo acá es recoger lo que hoy existe a través de Familias en Acción, Jóvenes en Acción, e implementarlo a través de una renta mínima, que de nuevo sería fija para las personas adultas, cada persona adulta del hogar, y condicionada, es decir, la fusión con Familias en Acción para asistencia por cada menor de 18 años y chequeos de salud, que es como funciona hoy en día el programa. Entonces estamos recogiendo en esta renta mínima de inclusión básicamente el programa Familias en Acción y el programa Jóvenes en Acción en una sola entrega monetaria. Hoy en día, aquí están las cifras que nosotros calculamos, la transferencia mensual promedio de hogares pobres es de 43.000 pesos, la transferencia mensual promedio a hogares pobres beneficiados, es decir, condicionados en recibir un subsidio del Estado, es de alrededor de 105.000 pesos. Nuestra propuesta es entregar 138.000 pesos, no solamente a los hogares pobres beneficiados, sino a todos los hogares pobres del país. Es decir, una cobertura mucho más amplia con un monto también más alto. Ese sería, digamos, el primer capítulo de reforma a la política social. En términos de reforma a la protección a la vejez, la propuesta, que es bastante, diría yo, no sé si llamarla revolucionaria, como le dice Eduardo, es sustituir las contribuciones obligatorias a pensión por un sistema de pilares, en donde vamos a tener un primer pilar gratuito de cobertura universal, beneficios definidos, que entregaría 3 líneas de pobreza extrema, es decir, alrededor de medio salario mínimo, 412.000 pesos mensuales, para todos los adultos mayores de 65 años. Esto quiere decir que un hogar conformado por 2 adultos mayores podría recibir alrededor de 830.000 pesos, que es algo cercano a un salario mínimo, y esto lo recibirían absolutamente todos los adultos mayores en el país. Este primer pilar creemos que se debe implementar de forma inmediata, sustituyendo el programa Colombia Mayor y garantizando entonces, primero, cobertura universal de todos los adultos mayores en el país, es decir, de ese 57% que les contaba que hoy en día no tiene ningún tipo de asistencia durante su vejez,
Y además, por construcción, eliminaría la pobreza en los adultos mayores, ya no solamente la pobreza extrema, sino de nuevo la pobreza. La línea de pobreza es un poquito más baja que la entrega que estamos proponiendo por adulto mayor en el hogar. De manera complementaria, se crearía un segundo pilar voluntario, donde empresas y trabajadores quedarían en libertad de decidir en negociaciones colectivas un programa de ahorro para la vejez, en donde proponemos de nuevo abrir la competencia hacia una gran variedad de mecanismos de ahorro e inversión. Y finalmente, un último pilar de ahorro voluntario individual que mantendría los incentivos actuales al ahorro voluntario para la vejez. Se propone un régimen de transición en donde los trabajadores que actualmente cotizan a Colpensiones y tienen menos de 10 años de la edad de pensión, pues tendrían las condiciones actuales y seguirían cotizando con el régimen antes de la reforma. Y aquí estamos proponiendo que absolutamente todas las personas, excepto estas que están con estos 10 años, digamos, de edad de pensión, deben entrar a este nuevo régimen de protección a la vejez. Entonces, una pregunta que surgió en la última charla que tuvimos es esto que implica en materia de tasas de reemplazo. ¿Cuáles son las expectativas que este primer pilar gratuito, en algo muy cercano a medio salario mínimo por cada adulto mayor, le estaría entregando a los deciles de hogares de ingreso? Y por un lado, ¿cuál sería esa tasa de reemplazo? Entonces, a mano izquierda ustedes ven cuáles son los ingresos recibidos por adultos mayores en el sistema pensional. El decil 10, como les había contado, 2.700.000 pesos, el primer decil 24.000 pesos, esto entregaría 412.000 per cápita a todos los adultos mayores independientemente de su ingreso. Lo interesante es que esto es tremendamente progresivo, porque si bien es una entrega de monto fijo, ustedes ven a mano derecha cuál es la tasa de contribución cubierta por este pilar universal, es decir, una persona que tiene un ingreso de acuerdo al decil que está aquí ubicado, ¿cuánto debe ahorrar durante su vida laboral para tener un equivalente a una pensión o una entrega durante su vejez de 412.000 pesos? Entonces, una persona que está en el primer decil de ingreso, un hombre bajo las condiciones actuales debería ahorrar con una tasa de interés real del 3%, más o menos el 35% de su ingreso para tener 412.000 pesos durante su vejez. Una mujer, alrededor de 53% de su ingreso porque la edad de pensión es más pequeñita. Y eso, por supuesto, cae en la medida en que el ingreso más alto. Para una persona que está alrededor de un salario mínimo, que son los deciles 5, 6, 7, la tasa de reemplazo que estamos proponiendo con este pilar es de alrededor del 8,6% para un hombre y de alrededor del 12,7% para una mujer. Es decir, eso es lo que el Estado de manera equivalente le estaría entregando como tasa de reemplazo, dado los ingresos que tiene una persona en el decil 5 y 6. Naturalmente, para una persona del decil 10, la tasa de reemplazo es mucho más pequeña. Una persona que está en alrededor de 3 millones de pesos de salario mediano en el decil 10, su tasa de reemplazo es de 2,4 para el caso de un hombre y el 3,5 para el caso de una mujer. Entonces esto hace que el pilar sea pues obviamente tremendamente progresivo. Pasemos entonces al tercer capítulo que tiene que ver con las reformas en el mercado laboral. Lo primero es otra vez ratificar la distorsión que existe a través del financiamiento actual del régimen de salud, en donde los trabajadores formales aportan un 4% de su salario. Para el caso de los independientes estamos hablando del 12,5% de su salario para poder estar en el régimen contributivo, mientras que esto es costo cero para el trabajador informal que está en el régimen subsidiado. Entonces nosotros proponemos, para evitar, digamos, un costo y no nos da mucho el espacio fiscal, ojalá uno quisiera ir hacia una financiación a través de impuestos generales, pero no nos da por ahora, pero sí creemos que es importante hacer un cambio fundamental, que es introducir una tasa progresiva de aportes a salud, que sería una tasa promedio del 4%, es decir, no tiene costo fiscal, pero es una tasa marginal de alrededor del 9%, que generaría un aporte del 0% para los trabajadores de un salario mínimo y que aumentaría gradualmente hasta el 9% para los trabajadores que tienen ingresos de 25 salarios mínimos. Ya les voy a mostrar cómo se ve eso frente al estado actual. También estamos proponiendo cambios en materia de los aportes a las cajas de compensación. Actualmente estos aportes son pagados por las empresas y representan el 4% del salario del trabajador. Esto genera recursos de alrededor de 9 billones de pesos. Nuestra propuesta consiste en hacer esto como una tasa progresiva también de aportes a cajas de compensación,
que arrancaría en 0 para los trabajadores de un salario mínimo, llegaría alrededor del 5% para trabajadores de 25 salarios mínimos, una tasa marginal del 5% y una tasa promedio del 2%. Es decir, en la práctica lo que estamos sugiriendo es que los aportes a cajas de compensación se reduzcan a la mitad. Y también proponemos que una parte, es decir, un punto de la contribución a cajas de compensación sea usado para financiar un seguro de desempleo no contributivo, que entregaría 3 líneas de pobreza extrema, es decir, los mismos 412.000 pesos hasta por 6 meses a trabajadores entre 1 y 1,5 salarios mínimos. Esa es la propuesta que tenemos. Entonces se financiaría un seguro de desempleo progresivo para trabajadores formales entre 1 y 1,5 salarios mínimos con las contribuciones que hacen todos los empleados de un punto de cajas de compensación. Y de nuevo, el mensaje, reducimos en el total de los 4 puntos a una tasa promedio de 2 puntos de contribución. Entonces, la eliminación de las contribuciones obligatorias a pensiones, los cambios a las tarifas progresivas para salud y cajas de compensación, estimamos que reducirían en 25,3 puntos porcentuales los costos de contratación para la empresa. Recordemos que son más o menos 50 puntos los costos adicionales fuera del salario. Es decir, estaríamos hablando de una reducción de la mitad, bastante importante. Y también aumentaría en el ingreso del trabajador en 8%, el ingreso disponible, porque no tendría que aportar un trabajador de salario mínimo ni para salud ni para pensión. Una propuesta que tenemos es que una parte de esta reducción del costo de la contratación de las empresas sea transferida a los trabajadores a través de la creación de un auxilio de solidaridad, que es el 4% de un salario mínimo para trabajadores que vengan hasta 2 salarios mínimos. Eso aplicaría solamente para trabajadores entre 1 y 2 salarios. Entonces, ¿cómo lucen hoy en día las contribuciones? Y ustedes van a darse cuenta que no solamente el impacto de lo que estamos proponiendo es sustancial para los trabajadores asalariados alrededor de un salario mínimo, sino especialmente para los independientes. Entonces, en la gráfica de mano izquierda ustedes ven las tarifas efectivas de contribución social para los asalariados, que básicamente son 4% de salud y 4% de pensión, fijo para todos los rangos salariales. La propuesta es pasar de ese número fijo del 8% a una cosa que es creciente, que arranca en 0 para trabajador de un salario mínimo y gradualmente llega a niveles cercanos al 8,1%. Pero fíjense lo que pasa para el caso de los independientes. Lo de los independientes de un salario mínimo realmente es increíble. Hoy en día, estas personas tienen que cotizar 12,5% de salud, 16% de pensión y medio punto de ARL para un total del 29% de contribución social, incluyendo el riesgo laboral. Esa tarifa cae hasta llegar al 11,6% para un trabajador de 2 salarios mínimos y medio, porque lo que dice la ley es que se debe aportar sobre el 40% del ingreso base de cotización, pero no puede ser inferior a un salario mínimo. El 40% de 2,5 salarios mínimos es un salario mínimo, y ahí en adelante todos los independientes aportan un 11,6. ¿Cómo quedarían los independientes? Muy parecidos a los asalariados. Arrancaría en 0 la contribución para un independiente, aumentaría gradualmente hasta llegar a una tasa del 8,6, es un poquito más alta. La diferencia en esencia es porque los independientes naturalmente tienen que continuar haciendo la contribución de la ARL, que sería la única que harían especialmente los de menores salarios. Es un cambio sustancial lo que estamos proponiendo frente a una cosa que es tremendamente regresiva de contribuciones, especialmente para los trabajadores independientes. Entonces, veamos algunos ejemplos de cómo funcionaría esto en la práctica. Entonces, aquí estamos hablando de un asalariado, de una persona que tiene un salario mínimo de ingreso. Esa persona recibe como salario disponible 836.000 pesos, que es el neto de 909.000 menos el 8% aportado a pensión y salud. Y el costo para la empresa es todo eso más ARL, cesantías, primas, vacaciones, auxilio de transporte, cajas de compensación y pensiones, que son 50 puntos porcentuales. Eso se reduciría en un 14%, esos son 19 puntos porcentuales más o menos que estamos proponiendo, que sería de nuevo una reducción sustancial, y el salario disponible para el trabajador sería 13% más alto, que es el 8% adicional de pensión y salud que no debería cotizar, y el auxilio de solidaridad le daría un aumento de nuevo del 13% a un trabajador de un salario mínimo. ¿Cómo quedaría una persona de 2 salarios mínimos?
la reducción del costo para la empresa naturalmente es menor, porque en este caso sí hay que hacer un aporte para la caja de compensación, alrededor del 2,5%. Y en este caso también el empleado tiene que hacer un aporte a salud que es un poquito más alto de lo que hacía antes, pero ya no hace aporte a pensión. El salario disponible para una persona de 2 salarios mínimos aumentaría 6% y el costo para la empresa se reduciría en 8,6%. Miremos ahora el caso de los trabajadores independientes de un salario mínimo. Pues realmente el cambio aquí sí que es sustancial. Hoy en día un trabajador independiente de un salario mínimo con 909.000 pesos de ingreso tiene un salario disponible de apenas 645.000 pesos. Con la propuesta tendría ahora un salario disponible de 904.000 pesos, que simplemente es descontar el aporte del riesgo laboral, lo que implica un aumento del salario disponible del 40%. Y para una persona de 2 salarios mínimos tendría que hacer un aporte en salud, un poquito por debajo de lo que hace actualmente, pero tendría un aumento de su salario de alrededor del 10,2%. Entonces, obviamente esto va disminuyendo en la medida en que aumenta el ingreso salarial o el ingreso por el lado de los independientes. Muy bien, pasamos entonces ya finalmente al último capítulo y cerramos con los impactos. Primero vamos a hablar de personas jurídicas, personas naturales, impuestos indirectos y cerramos con los impactos agregados. Entonces, aquí hay algunas cosas nuevas. Lo primero, pues por supuesto, continuamos con la idea de eliminar exenciones sectoriales con el fin de tener un estatuto tributario pues, que trate de igual forma a todas las actividades productivas. Esto incluye la revisión y eventual eliminación de los mecanismos de zonas francas, especialmente las unipersonales, que en la práctica son regímenes tributarios preferenciales, con una competencia desleal frente a productores locales que están sujetos al régimen general. Hemos sido muy vocales, de nuevo, de eliminar el descuento del ICA pagado a nivel territorial contra el impuesto de renta. Esto cuesta más o menos medio punto del PIB y el costo fiscal grande es a partir del próximo año. Como funcionaba antes de la reforma del 2019, es que el ICA equivalía a un descuento de la tarifa de renta, es decir, del 33%. Hoy en día está en un descuento del 50%. Un descuento del 100% genera un costo fiscal de medio punto del PIB y eso creemos que es importante no hacerlo en esta coyuntura. Y también estamos proponiendo posponer la reducción de la tarifa de renta que debería estar en el 30% el próximo año y mantenerla en 31% al menos por los próximos 4 años y eso nos da también un espacio adicional de alrededor de 0,1 del PIB. Esto por el lado de las empresas. Por el lado de las personas, proponemos reducir el rango exento de declaración de renta a la mitad para ampliar la base gravable, muy importante para la cultura tributaria, limitar deducciones al 10% de los salarios, al 25% de los ingresos de los independientes, mantener los topes actuales en unidades de valor tributario, y también sustituir las 7 tarifas de impuesto de renta a las personas por solo 3, 0, 20 y 39. Esto hace más progresiva la tributación de renta, dado que todavía incluso con la reducción del rango exento tenemos una gran cantidad de personas que no pagarían impuestos. Y finalmente planteamos aumentar la tarifa de impuesto a los dividendos del 10 al 15%. Esto lo discutimos muchísimo, pensamos diferentes alternativas, pero realmente en la práctica pues no encontramos nada más sencillo que simplemente proponer un aumento del 10 al 15% en el impuesto a los dividendos. En materia de impuestos indirectos, aquí hay un cambio sustancial frente a lo que habíamos discutido y esto hace parte de discusiones que hemos tenido en las últimas 2 semanas. Lo que proponemos es establecer gradualmente una tarifa del 8% al IVA sobre bienes y servicios de economía de mercado que actualmente están exentos, excluidos o que son grabados al 5%. Y lo proponemos de manera muy gradual, que se haga al 2% para los que están exentos o excluidos en el 2022, que se unifiquen todos al 5% en el 23 y luego al 8% de ahí en adelante. Entonces una cosa un poquito más gradual y una tarifa inferior al 19 que habíamos hablado anteriormente. Por supuesto, continuamos con la idea de una compensación del IVA, que podría ser eventualmente un no pago del IVA, que dado los cálculos que tenemos de un 8% del IVA en 3 años, sería alrededor de 63.000 pesos mensuales, que se ampliaría al 40% más pobre y no al 20% como es actualmente. También hemos ya
cuantificado otras ideas adicionales, lo que tiene que ver con el impuesto al carbono, que creemos que se podría fijar en 30 euros por tonelada en un lapso de 5 años. Hoy en día está en 5 euros por tonelada, el promedio de la OCDE es de 30 euros por tonelada. Y finalmente establecer un impuesto a snacks salados, es decir, papas fritas, ese tipo de comestibles y bebidas y productos azucarados del 25%. Ya les vamos a mostrar también el impacto de ese tipo de medidas. Esto en materia de impuestos indirectos. Entonces, de manera general, y ya les mostramos un poquito más, más el detalle, es que, ¿qué impacto tendrían estas reformas? Lo primero es que esta es una reforma tremendamente progresiva. El impacto redistributivo es sustancial. Estimamos que reduciría en 4 puntos porcentuales la desigualdad de ingresos medida a través del coeficiente de Gini. Para que ustedes tengan órdenes de magnitud, eso es más o menos lo que nos tomó reducir en 10 años al principio de la década, de esta década que acaba de terminar, la desigualdad de ingresos. Nos tomó 10 años reducir más o menos 4 puntos porcentuales el Gini. Esto lo haría de manera prácticamente inmediata. Reduciría también la pobreza en 9,3 puntos porcentuales, es decir, recordemos que el COVID aumentó la pobreza en 6 puntos. Esta medida, esta propuesta de reforma reduciría la pobreza en 9 puntos, reduce todo lo que aumentó el COVID y 3 puntos adicionales. Y la pobreza extrema también en 4,6 puntos porcentuales. Y además estimamos que habría un mayor ingreso disponible para alrededor del 80% de la población, con efectos diferenciales especialmente altos en mujeres, adultos mayores y desempleados. Los impactos fiscales. Déjenme, esta es una cosa que muestro solamente en este grupo porque sé que ustedes están un poquito interesados en estos temas. Aquí están desagregados los impactos fiscales por cada uno de los capítulos que les acabo de contar. En personas jurídicas estimamos un aumento de alrededor del 1,1 vía el posponer la reducción del impuesto de renta, la revisión de descuentos y rentas exentas, que creemos que ahí la Comisión Tributaria va a entregar algunos insumos bien concretos, y la eliminación del descuento del ICA, que como les había contado está en alrededor de medio punto del PIB. De personas naturales estamos hablando de más o menos 0,6 adicional, que es lo que tiene que ver con la reducción del umbral, las tarifas 20 y 39% y la limitación de exclusiones. Y lo de dividendos da un poquito de plata, es una cosa, una medida un poquito más progresiva. De indirectos, lo del IVA nos da en el corto plazo entre 0,2 y 0,3, en el mediano plazo, cuando ya está el 8%, entre 0,7 y 0,9 del PIB. Lo del impuesto al carbono nos da 0,1 y el impuesto a los snacks y bebidas y productos azucarados alrededor del 0,2% del Producto Interno Bruto. Y estimamos, tenemos ya una cosa mucho más sustancial de medidas contra la evasión. Todavía continuamos puliendo, pero ya con mucho más carne, que estimamos podría dar alrededor de medio punto del PIB, para un impacto de corto plazo entre el 2,8 y el 2,9 y de largo plazo entre el 4,1 y el 4,3 de recaudo adicional. Por el lado de las reformas del gasto público, la eliminación de las contribuciones obligatorias va a costar entre 0,6 y 0,8 del PIB, y eso lo tenemos incorporado. El programa de Colombia Mayor Universal, que sería este pilar gratuito en más o menos medio salario mínimo por adulto mayor, costaría 1,3 del PIB. La renta mínima de inserción en 35.000 pesos por persona adulto menor de 65 años, alrededor de 0,6 del PIB. Y estamos hablando, como les había contado, en consolidar aquí el programa de Familias en Acción, lo de Jóvenes en Acción, la transición de los subsidios en servicios públicos con una mejor focalización. Eso nos genera unos ahorros de alrededor de 0,4, 0,5 del PIB en el gasto. Entonces el aumento del gasto está entre más o menos 2,2 del PIB, para un impacto neto entre 0,8 en el próximo año, que aumenta hasta alrededor del 2,2 en el mediano plazo. Entonces vuelvo a la presentación. Finalmente, quisiéramos mostrarles esta diapositiva, que es una pregunta muy importante que nos hicieron. Perdón, no les hablé del impacto en crecimiento. Nosotros tenemos un trabajo que va a publicarse ahorita en abril o en marzo, si mal no recuerdo, de un libro que publica FEDesarrollo. El primer capítulo lo escribimos con María Angélica Arbeláez sobre barreras al crecimiento económico. Una de ellas es la informalidad laboral.
nosotros estimamos que la reducción de estos 19 más o menos puntos porcentuales en los costos de contratación del empleo formal alrededor de un salario mínimo generarían cerca de 815.000 empleos formales, y esto, dadas las elasticidades que nosotros calculamos, implicaría alrededor de un medio punto adicional de crecimiento, que es muy importante en esta fase de recuperación. Y finalmente, con esto cierro, tenemos acá de manera muy detallada toda la distribución del ingreso en nuestro país. Estos son los cálculos de la gran encuesta integrada del 2019. Y estamos aquí poniendo de manera muy transparente los impactos redistributivos de las propuestas que estamos planteando. Entonces, lo primero es entender un poquito cómo es la distribución del ingreso en Colombia. Nosotros tenemos aquí en el primer decil básicamente a los pobres extremos, que son personas que se ganan per cápita 76.000 pesos, alrededor de 300.000 pesos por hogar. Los deciles 2 a 4 son los hogares pobres, que están entre hogares que ganan alrededor de 754.000 pesos y 1.200.000 pesos, la línea de pobreza. Los vulnerables, que son los deciles 5 y 6, que están entre 1.500.000 y 1.800.000 pesos por hogar. La clase media, que son los deciles 7 al 9, que son entre 2.187.000 y 3.385.000. Y la clase alta, que tiene un ingreso más o menos de alrededor de 7.9 millones de pesos. Esa es la distribución del ingreso hoy. Entonces nosotros lo que hicimos fue, con el apoyo de todo el equipo de FEDesarrollo, al que aprovecho otra vez para hacer un agradecimiento a Miguel, a Martalena, a Diego, que nos han apoyado de manera extraordinaria en este trabajo. Hicimos el cálculo de cómo cada una de las medidas genera un cambio en el ingreso disponible por cada decil de ingreso en Colombia. Y esto estamos hablando del 2022. Esto cambia un poquito en el tiempo, pero estamos hablando, digamos, del 2022. Las medidas más progresivas, indudablemente, son, primero, la universalización de Colombia Mayor y, segundo, la renta mínima de inclusión por construcción, ¿no? Naturalmente son muy progresivas, y la renta mínima de inclusión está focalizada y eso aumenta, por ejemplo, para el primer decil, el 48% de su ingreso por el lado de Colombia Mayor, y por renta mínima el 31% de su ingreso. También tenemos los impactos de las reformas a las contribuciones, que es simplemente el aumento del ingreso disponible porque ya no tienen que hacer contribuciones. Eso impacta, digamos, de manera positiva a todos los hogares, a todos los deciles de ingreso. El IVA, aquí tenemos el impacto neto del IVA, por ejemplo, al 2% en el 2022 y la devolución, compensación al 40% más pobre. Naturalmente, por construcción, los 4 deciles tendrían un aumento de su ingreso disponible vía esa compensación, y del 5 para el 10 empieza a morder, pero el impacto realmente es pequeñito. Estamos estimando entre 0.5 y 0.6 de caída en el ingreso disponible. El impuesto de renta empieza a morder de personas naturales, empieza a morder alrededor del decil 6, pero muy pequeñito, 0.1. Realmente los impactos más grandes están en los deciles 9 y 10. Aquí en el 2022 es el impacto de lo que deberían ser las retenciones del nuevo impuesto de renta que se debería pagar a partir del 2023. Entonces esto se duplica en la práctica a partir del 2023. El auxilio solidario tiene un impacto positivo, obviamente no es tan progresivo porque en decil 1 probablemente no hay muchos empleos formales, pero de todas maneras ayuda especialmente alrededor de la clase media que se impacta con el IVA. Y el seguro al desempleo es tremendamente progresivo, muy progresivo, porque está focalizado especialmente para hogares entre 1 y 1,5 salarios mínimos de ingreso. El resumen, todas las reformas, ¿cómo es el impacto en el agregado? Para el primer decil estimamos un aumento del ingreso disponible del 90%, es decir, prácticamente se duplica. Para la pobreza de segundo decil del 40%, y esto disminuye paulatinamente, pero fíjense que incluso hasta el decil 9 tendría un aumento de ese ingreso disponible. Solamente hasta el decil 10 empieza a morder, especialmente el componente del impuesto de renta y también, por supuesto, lo del IVA. Pero de todos los demás deciles tenemos impactos positivos. Y aquí están los cálculos que les había contado de una reducción de 9,3 en la pobreza, 9,3 puntos porcentuales, de 4,6 puntos porcentuales en pobreza extrema y de alrededor de 4 puntos en el Gini. Esto es un poquito más alto cuando el IVA está en el 8%. El IVA, el mecanismo de compensación lo hace una cosa tremendamente progresiva, y eso nos da esos 4 puntos que les contaba en el resumen de la propuesta.
Entonces, bueno, esos son los temas que queríamos compartir, Armando, con ustedes. Muchísimas gracias otra vez por todas las observaciones que nos han ayudado a mejorar esta presentación. Bueno, Luis Fernando, Eduardo, muchas gracias. Entonces, yo creo que le pido a las personas que quieran hablar que levanten la mano o que se comuniquen a través del chat pidiendo la palabra. Y entonces, a ver quién quiere comenzar. No está muy animada la Hernando Zuleta levantó la mano. Hernando Zuleta. A ver, adelante. Hola, no, buenísimo, buenísimo. Y ese último cuadro me parece que está genial, que responde una pregunta que hizo tal vez Juan Pablo Córdoba la vez pasada, que es identifiquemos perdedores, identifiquemos quién puede protestar. El cuadro me parece fabuloso, me parece súper detallado. Lo que adivino es que dentro de ese decil más rico va a haber protestas. Y digamos que el cuadro ya es una berraquera. Mi propuesta es, digamos, no para compartir con el público, pero sí para prepararse al debate, ver qué pasa dentro de ese decil. Y, y nada, no, solo eso y felicitarlos. Me parece que está fabuloso. Muchas gracias, Nano. David Forero, adelante. Gracias, Armando. No, muy buena la presentación, realmente me parece una propuesta muy innovadora. Muchas gracias. Yo tenía solamente como un par de comentarios. El primero era sobre el Colombia Mayor, que plantea tres líneas de pobreza extrema. Creo que un subsidio tan alto que sea directo y no esté asociado al ahorro puede desincentivar los ahorros en BEPS, puede desincentivar los ahorros. Yo creo que el subsidio directo debe ser pequeño y más bien focalizar más los subsidios para fomentar el ahorro de los hogares, porque si se empieza, es muy difícil cuando se establece algo así, bajarlo en momentos difíciles, digamos, fiscales, y elimina sobre todo el incentivo a los ahorros. El otro tema es que no sea universal, sino solamente a las personas que no tienen pensión. Eso puede ser diferente, no sé si el universal era para todos o solamente para las que no tenían pensión. La propuesta de pensiones, digamos, en este tema, no sé si tenga un impacto muy fuerte sobre el mercado de capitales, que se vería afectado sustancialmente. De pronto habría que revisar, pues, digamos, siendo abogado del diablo, como por ese lado se podría atacar esa propuesta. Y ya sobre el tema tributario, tres comentarios. Veo que se eliminan digamos, las zonas francas y todo esto, pero de pronto sea bueno proponer más bien el cambio en el impuesto de renta que hacía el CRE, que era sobre dividendos directamente y no sobre renta líquida gravable, para eliminar, digamos, todas estas exenciones. Podría ser, digamos, un cambio mucho más puntual, pero sustancial en términos de ingresos. Veo un aumento más bien tímido del impuesto a dividendos de 10 a 15%. No sé, pues podría de pronto inventarse el 20%, me parece más bien tímido, pues para todo lo que se quiere financiar. Y en temas de los impuestos al carbono, esta estructura de impuestos al carbono de $30 por tonelada, pues yo estuve estudiando un poco el tema, realmente puede afectar sustancialmente a la competitividad de la economía colombiana, porque como está hecho el impuesto al carbono, está sobre combustibles. Si se aumenta muy fuertemente la tarifa, se aumenta el costo de la gasolina, del diésel, de los combustibles, y resulta que más de 4/5 partes del transporte de carga en Colombia se hace por transporte terrestre. Entonces esto afecta muy fuertemente el costo de transporte y por tanto toda la competitividad de la economía. De hecho, cuando se impuso el impuesto al carbono en Colombia, se hizo un estudio y se estableció que el máximo tolerable por la economía colombiana es $10 por tonelada. Entonces, de pronto $30 por tonelada pues suena muy bien en estándares internacionales, pero para la economía colombiana y para la forma en la que está hecha el impuesto al carbono, puede afectar fuertemente su competitividad y pues la productividad y competitividad internacional. Esos serían mis comentarios. Muchas gracias, Amanda. Gracias, David. Tal vez porque son varios puntos. Luis Fernando y Eduardo quieren comentar, por favor. Armando, sí, si quieres más bien, cojamos un par de adicionales y para redondear. Ok.
Ok, muy bien. Entonces le doy a Antonio Celia, que levantó la mano, y después a Gustavo Moreno, que viene por el chat. Vamos Okay. a... No, Antonio. sí, gracias. Buenas tardes a todos, siempre encantado de verlo. Me parece un extraordinario trabajo. Este es el tipo de propuesta que debe hacerse para discutir, para debatir ideas. Obviamente que no es fácil, pero creo que han hecho lo que yo creo que es la mejor regresión posible. Y el resumen es este. Yo con esta reforma, además de recaudar más, bajo Gini punto 4, genero 815,000 empleos, reduzco pobreza 8 puntos y la pobreza absoluta 4.5. Ese es como el resumen. Y lo hago haciendo ¿qué? Aumentando impuestos, dividendos, aumentando bases gravables de gente, digamos, universos de contribuyentes, personas naturales, poniendo impuestos al carbono, reduciendo parte de impuestos a la nómina, haciendo un IVA progresivo. ¿Qué más? Es decir, como la foto grande se ve muy bien, siempre se pueden ajustar detalles. Ustedes los economistas me enseñaron que en economía siempre hay que hacer escogencias. Me parece un trabajo formidable en el sentido en que llega a cada nivel de detalle y tiene respuesta a todo. Uno podría construir algo supremamente potente aquí, más allá de que las perfecciones que se buscan a veces no son ni necesarias ni existen. Entonces yo sí quiero darles un aplauso de Fernando, Eduardo y compañía sobre el gran trabajo que han hecho. Esto, digamos, propone una discusión supremamente seria, supremamente estructurada. A mí me gusta lo que veo. No sé si se puede hacer algo mejor. Es posible, pero creo que es un paso gigante en la idea que yo he animado en este grupo, he alentado en este grupo de hacer propuestas y que la gente empiece a conversar sobre quita aquí, pon allá, que ese debate siempre se verá. Pero que este grupo arranque con una propuesta de este calibre, de esta profundidad y de esta seriedad, me parece extraordinario. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio. Le doy la palabra a Gustavo Moreno y después viene Adolfo Meisel. Gustavo. Muy concreto. Muy buena la presentación, muy seria, aborda los objetivos centrales. Quedan los interrogantes naturales. Lo primero es que la reforma debe abordar la pregunta de qué hacer para arreglar la DIAN, porque si quien administra no es eficiente, es improbable que se logren los objetivos. Segundo, ¿cómo se mejoraría el proceso para asignar recursos de inversión pública en forma coherente con estrategias para aprovechar ventajas comparativas de las regiones y para aumentar en general la productividad, dado que para ser sostenible este esfuerzo se requerirá una economía con más potencial de crecimiento? Y lo tercero es una observación. En la época precibernética, cuando uno hacía declaraciones de renta y la cobertura era mucho más alta en los años 70 como proporción de la población, la proporción de gente que presentaba declaración de renta dentro de la totalidad de la gente que percibía renta, había como una escala, había unas escaleras con escalones chiquitos. No se entendería por qué a personas naturales, en vez de regresar a los escalones chiquitos y que cada quien ubique en el formulario lo que tiene que pagar, tener 3 escalones radicales que pueden ser, pues, no solo antipáticos, sino ineficientes y pueden incluso invitar a creatividad en el peldaño de arriba que luce alto. Aló, Gustavo. De nuevo, mil gracias. Muy bien, gracias, Gustavo. Entonces, Adolfo Meisel, después les pido Luis Fernando en los comentarios. Adolfo, adelante. Gracias. No, muy claro, muy buena presentación, muy buen trabajo, pero hay una parte que a mí sí me desconcierta, que es la definición de lo que es clase alta en Colombia. La cifra que ustedes dan de la clase alta es la que tiene un ingreso de 7.9 millones de pesos.
disponible en el hogar. Es una cifra que a mí, digamos, me sorprende. Una familia con ingresos disponibles de 7.9 millones. Yo imagino que son ingresos mensuales, ¿no? Luis Fernando. Yo que veo, digamos, en los análisis nuestros financieros para las becas, la situación de la familia con ingresos disponibles de 7.9 millones está muy lejos de lo que uno concibe como una clase media, incluso para los estándares colombianos. Y lo que a mí me parece un poco, y digamos, y es una preocupación, que esto es una repetición de lo que Piketty ilustra con ese gráfico, que no es de él, pero que él lo ha popularizado en sus publicaciones, en particular en Capital e Ideología, de la curva del elefante, que es que las tendencias en distribución del ingreso benefician claramente a los pobres. Y esta reforma creo que lo haría así. Pero yo creo que un sector significativo de las clases medias va a ser afectado de manera negativa por esta reforma. Y que las clases altas, realmente los ricos, porque ¿quiénes son los ricos realmente en Colombia? Veamos cuál es la distribución de la riqueza en Colombia. País de los más desiguales en el mundo en cuanto a distribución de la riqueza. No van a ser muy afectados porque si hay grandes evasores con paraísos fiscales y con toda suerte de maneras de evadir cuando las personas tienen ingresos realmente muy altos, porque personas como con 7.9 millones de ingreso familiar disponibles son personas que yo creo que se consideran claramente dentro de la clase media, viven en barrios considerados de clase media, estudian en colegios considerados de clase media. Piensen solo lo que valen los colegios considerados de clase alta en Colombia, la mensualidad. Una familia con 2 hijos no puede tener... entonces, a mí me parece la denominación de clase alta está muy singular. Y termino con una reflexión. ¿No será que, digamos, una reforma de este tipo, que golpea tanto a un sector de la clase media significativo, puede aumentar la informalidad? En el sentido en que de pronto, digamos, ahí viene el dilema si se trabaja en el sector formal asalariado o se va a la práctica profesional, donde, como sucede con muchos profesionales, lo digo, digamos, pues por lo que uno le toca cuando va donde el odontólogo, cuando van de muchos médicos, es pagando en efectivo. Es la única forma de pagar. Eso es el pan nuestro de cada día y de muchos profesionales. Entonces, algo así podría, yo creo, que impulsar a algunos profesionales a irse a la informalidad. Es una preocupación. Entonces, eso es como la reflexión que quería dejar. Bien, ahora sí. Gracias, Armando. Arranco de atrás para adelante. Pues Adolfo, mira, esa definición no es nuestra, realmente es la definición del DANE. Nosotros lo único que hicimos fue coger las definiciones del DANE de clases sociales. Nosotros no estamos haciendo ningún tipo de imputación moral, filosófica sobre esto. El DANE tiene las definiciones de línea de pobreza extrema, línea de pobreza vulnerable, media y alta. En esta definición estamos hablando, no sé si te parece mucho, pero cuando se hace así, realmente estamos hablando del 2.3% de la población colombiana, 1.200.000 personas que se considerarían de clase alta. Esa es la distribución de ingresos en Colombia, o sea, esos son los datos. Afortunadamente, nosotros no podemos hacer mucho más que reflejar lo que dan los datos. Ahora entiendo el punto, y es seguramente muchas personas de 7 millones de ingresos dicen, yo no soy clase alta, yo soy clase media porque tengo que pagar
un montón de bienes públicos de mi bolsillo, por ejemplo la educación, pero ahí hay un círculo vicioso también de el Estado no es fuerte porque no recauda impuestos y entonces la gente dice no me grave porque yo tengo que pagar una educación privada, pero por otro lado, pues eso hace parte del problema, ¿no? Entonces, pero estoy de acuerdo contigo que es una discusión muy difícil. Gustavo puso un tema y tú también, Adolfo, sobre el tema de la evasión. Ahí yo les mencioné esto, nosotros estimamos más o menos medio punto de evasión y hay un capítulo muy interesante que ya nos entregó Claudia Rincón, que fue directora de fiscalización de Juan Ricardo Ortega, que tiene unas cosas muy concretas, especialmente de medidas para personas, digamos, de más altos ingresos, algunas estructuras tributarias que estamos examinando. Entonces, estoy de acuerdo, es un tema, por lo extenso de la propuesta, nosotros no entramos en detalle, pero sí está como uno de los 4 capítulos grandes que hacen parte sustancial de esto y vamos a tener un capítulo muy detallado sobre ese tema. La asignación del presupuesto general, yo creo que es un tema mucho más estructural, Gustavo, y creo que no vamos a entrar en eso acá. Hablas del tema de las tarifas marginales. Eduardo había mostrado hace algunas semanas, no sé si fue hace un mes o más y medio, que si tú pones 20 y 39 haces incluso más progresiva la tributación, pero recuerda que esto es marginal, es 20 sobre el exceso, digamos, del rango exento, entonces eso te limita un poco pues el temor que tú tienes de que esto genere una gran cantidad de evasión. De David, muchas preguntas, yo contestaría algunas de ellas. Lo de dividendos, ojo con esto, siempre hay una confusión. La tarifa de renta de dividendos no es 10% como está actualmente. A eso hay que sumarle lo que pagan los dividendos de impuesto de renta, o sea, es 33 o 32% más el 10%. Nosotros nos fijamos en una cosa que en el agregado de impuesto de renta y el impuesto a los dividendos no diera algo que fuera superior al 50%, porque no creemos que el Estado debe ser socio mayoritario de las empresas y del emprendimiento. Entonces, 15 suena poquito, pero es 15 más la tarifa de renta. Entonces, ojo con eso porque eso siempre confunde mucho en la opinión. Lo de Colombia Mayor Universal es solamente para los adultos no pensionados. Lo que pasa es que eso transiciona en el mediano y largo plazo hacia un pilar gratuito, por supuesto, universal. Pero hoy, cuando arranca Colombia Mayor, universal es solamente, por supuesto, para los adultos que no reciben una pensión. Y una persona que recibe una pensión nunca tendría acceso en la transición a esta entrega universal. Mucha discusión sobre el tema de los incentivos al ahorro. Pues, y en esto David conoce muchísimo porque ha estudiado y le estudió con Leonardo buena parte de estos temas. Yo creo que el sistema actual tiene también unos desincentivos al ahorro muy grandes, ¿no? La forma en la que, por ejemplo, las contribuciones que se hacen al régimen de ahorro individual, que por supuesto es un régimen sostenible, pero que cobra 3 puntos de la contribución, no la contribución, del ingreso base de cotización para administración y seguro, 1 punto para el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, son 4 puntos de 16, es decir, es entre comillas una reducción del 25% del monto ahorrado. Entonces, en este caso estamos hablando un poquito de un mecanismo en donde no habría ningún tipo de restricción, se abre la competencia y todo lo que una persona pone en ahorro voluntario a través de las empresas sería ahorro pleno para el adulto mayor. Entonces hay que tener en cuenta esos márgenes. Yo creo que no es tan claro que la medida vaya a desincentivar el ahorro. Y lo de Hernando Zuleta, pues mira, sí, tienes toda la razón, nosotros ya tenemos eso abierto. Y claramente yo un poquito contestando también lo que dice Adolfo, cuando uno abre el decil 10, sí que hay una progresividad muy grande y le muerde mucho a los deciles 96 en adelante la propuesta y eso lo tenemos muy claro. Yo creo que eso más o menos contesto con eso. No sé si Eduardo tiene algún comentario adicional. No, ninguno. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Le doy la palabra a José Leibovich y después Sergio Clavijo. José, adelante. Gracias. No, buenísimo la presentación. Muchas gracias, Luis Fernando y Eduardo. 3 punticos cortos. El primero es que más de forma, cuando inicias la presentación, yo cambiaría el título de riesgo de longevidad, porque el riesgo, lo que queremos es que la gente viva bien, entonces cambiarle ese título y llamarlo riesgo de pobreza en la edad, digamos, ya del adulto mayor.
es una cuestión puramente de forma. La segunda, me parece que lo del pilar universal de darle la pensión a toda la población, me parece que no tiene justificación. Se puede focalizar en los primeros deciles de esa población y de esa manera se lograría un ahorro, pues que me parece redundante darle esa pensión universal igual a todos los mayores. Y me llamó la atención que sobre el impuesto al patrimonio, pues simplemente no mencionaste nada. No sé si tienen algo al respecto. Eso era. Gracias. Gracias, José. Sergio, adelante. Gracias, Armando. Bueno, felicitaciones a Luis Fernando y a Eduardo. Han continuado afinando el lápiz y precisando inquietudes que cada vez que se amplía el espectro, digamos, de la afectación de esta gran revolución, pues aparecen temas nuevos. Yo reacciono con dos tipos de comentarios, digamos, uno de tipo conceptual y después otro yendo a puntos particulares, algunos de los cuales probablemente no he entendido bien, porque son o nuevos o pasaron muy rápido y no tenemos tiempo, para entrar en los detalles, pero ulteriormente podremos hacerlo. La parte conceptual es esta. Yo caracterizaría la revolución que están planteando como una revolución asimétrica. Tiene mucho más de ganas e ímpetu en el lado del gasto público y de los subsidios que en el apetito de incrementar el recaudo, dejando piezas tan importantes como la que menciona José Leibovich y que hemos discutido acá sobre el impuesto patrimonial. Y esa revolución asimétrica que están planteando, políticamente hablando, me parece que tiene un hándicap serio, y es que lo están planteando como un nuevo contrato social. Yo sé que está de moda la palabra, pero esto no es nada nuevo. Si uno revisa los últimos 40 años, cada 2 o 3 veces por década, el BID planteaba un nuevo contrato social, la CEPAL también, ahora se ha unido la OCDE, etc. Y esto tiene un peligro de tipo político. Y es que si tú empujas la idea de que es que todo lo que se está planteando en temas de educación, de empleo, de salud, de longevidad, etcétera, entonces vamos a incitar a reescribir la Constitución de Colombia también. Miran en lo que andan los chilenos. Entonces, cuando uno, y en esto Cecilia estaría feliz de que se fijan, por fin están cambiando el paradigma. Qué bueno que vino la pandemia porque pusimos a estos economistas neoliberales a pensar por fin en un nuevo contrato social. Y uno podría elaborar en el detalle, no hay tiempo para hacerlo, para demostrar que en realidad no hay tal nuevo contrato social. La Constitución de Colombia, y aquí están Rudolf y Armando y otros que trabajaron tan fuerte, me parece que tiene muchísimos de estos elementos. En los últimos 25, 30 años, afortunadamente hemos venido profundizando y demostrando que esa dupla público-privada ha tenido grandes alcances y ustedes mencionan el más importante de todos, el de la salud. En ese sentido, ¿cuál nuevo contrato social? No, se ha hecho muy bien y tú sí mencionas que hay una serie de problemas de tipo fiscal que hay que afinar. Entonces, yo no me iría con la moda. Sé que va a ser difícil convencerlos porque es muy taquillero hablar de un nuevo contrato social, de que no se metan por esa avenida, porque en este mundo cambiante podemos llegar a que hay que reescribir la Constitución. Te doy otro ejemplo en el cual no es tan novedoso ni tan taquillero. Además del tema de la salud, está escrito en la Constitución y en eso nos ha ido muy mal el tema de educación universal. La cobertura está quedada y la calidad es pésima. De hecho, es un tema que ustedes dejan por fuera. Y uno diría, pero ¿cómo vamos a hablar del contrato en la salud, del contrato del desempleo, del contrato, y no vamos a hablar del contrato de la educación, que ese sí estaba escrito y explícito y no se ha podido cumplir? Entonces,
yo creo que cuando caemos en esta asimetría de gasto en todos los frentes, nos vamos a terminar comprometiendo con unos mínimos y unos imposibles categóricos. Recientemente nos habían hablado, Restrepo, del tema de la robotización y de las dificultades y la inequidad que está generando la modernización. Salir nosotros ahorita a decir que hay un nuevo contrato social en el tema de lucha abierta contra el desempleo implicaría comprometernos a que vamos a llegar y cuándo a una tasa de desempleo friccional de no más del 5%. Si Estados Unidos lo pudo hacer, ¿qué hacemos nosotros parqueados en el 10, 12? O sea que tampoco veo que poniendo temas nuevos como el tema del seguro del desempleo, vamos realmente a hacer cumplir ese sueño de un nuevo contrato social. Paso a la segunda parte de los comentarios. No hay tiempo para entrar, pero a mí las cifras agregadas no me cierran. Por ejemplo, tomemos el caso de la salud, que muchos de los que están aquí lo conocen muy bien. Con el tema de la homologación en la cobertura y la borrar por puerta de la Corte Constitucional el plan post y no post, ya se han hecho los números y Desarrollo ha contribuido mucho en esto, de que mínimo viene un incremento en el gasto de por lo menos un 1%, y esto era antes de pandemia. Creo que con pandemia el tema de la red social de salud se va a echar por lo menos otro medio punto. Entonces ahí nomás tenemos un gasto en salud que ya venía del orden de 1,5, y en el agregado vamos a llegar, ya estamos en 8,5 según mis cuentas, a algo cercano a 10,5, que supera a Gran Bretaña en esto. Entonces, las cuentas agregadas de solo el tema de salud, para no entrar en el tema del seguro de desempleo, a mí no me cierra. Te doy otro ejemplo de por qué no cierra. Mirando rápidamente las cifras que nos presentaste, uno dice, bueno, sí, antes nos hablaban de que en el solo IVA se iban a ganar 4 puntos de tributación adicional, y si alcancé a ver bien el gráfico, a la vuelta de 2 o 3 años, ahora el IVA solo gana 1 punto. Uno diría, bueno, no, pues Mejía y Lora moderaron mucho sus números y las cosas lucen más aterrizadas. Pero ojo, ustedes nos dicen que vamos a llegar a 1 punto, pero ya no vamos a la tasa del 19, sino entiendo yo que es una tasa diferida y el tope que llega es al 8 en el IVA. Entonces tocaría hacer toda la filigrana de si todavía realmente hay una especie de wishful thinking de que, dadas las dificultades de economía política, no vendamos la cobertura al 90% de la tasa del 19, vámonos con el 8, y como esto es tan difícil, pues posterguémoslo a 2 o 3 o 4 años, y se lleva uno la sensación que esa asimetría que te digo, en que el gasto es inmediato, rápido, pero el ingreso viene diferido, y me suena que todavía podría estar muy inflado. Y por eso es que hay que recurrir a todas las formas de lucha. El tema que menciona José y que lo ha mencionado también Luis Fernando Alarcón en el pasado, el tema de solidaridad en el impuesto de patrimonio, que mal que bien está allí, bajándolo de los 5.000 a los 1.000 y haciéndolo progresivo en la tasa del 0.25 al 1, es algo que yo creo que se vende muy bien, no es que aporte mucho. Y para cerrar, otra serie de temas que no dan, ya le respondiste a José, yo tenía el mismo tema, el tema de doble tributación, subirlo del 10 al 15, y en esto Juan Pablo Córdoba nos puede ilustrar muy bien, es un exabrupto a nivel regional y mundial de cómo quedaría el cargo de los impuestos, dado que la firma, para evitar la doble tributación, ha pagado previamente el 32 o el 33, y en ese sentido, pues las cosas no cierran. Entonces, a uno le gustaría ver, y con esto cierro, un cuadro que lo tienen de fuentes y usos, pero más realista y más afinado para decir, mire, al final de cuentas, sumado todo este nuevo contrato social, a la vuelta de 2 o 3 años, esto implica más tanto de gasto, que entiendo a ustedes no les supera más de 2 puntos del PIB, y fácilmente en el tema de salud llevas un solo punto si realmente la vamos a volver universal. Y en el tema de tributación, pues todos hemos hablado, escuchando al ministro Carrasquilla y al viceministro, de que ya no van por 2 puntos, van por 1,5, de pronto solo 1,
porque ven que vender esto en el Congreso está muy complicado y por lo tanto, si la tributación adicional no está allí por razones de economía política, pues la amplitud del gasto en todos los frentes que ustedes están hablando, de pronto no se va a poder concretar y de pronto estamos vendiendo un pacto fiscal que no tiene dientes porque no tiene ingresos. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Tal vez Jorge Humberto Botero y después los comentarios de Luis Fernando y Eduardo. Jorge Humberto. Gracias, Armando. Yo quisiera hablar de los aspectos políticos del proyecto que en su versión última nos han presentado hoy. Y comienzo por apoyar lo que ha dicho Sergio Clavijo. Yo creo que es mejor hablar de la modernización o la profundización o la actualización del pacto político contenido en la Constitución del 91. No abramos una posibilidad, por pequeña que sea, de que entremos en la ventolera de una reforma constitucional en los componentes económicos de la Constitución de Colombia que no la requieren. O sea, necesitamos otro tipo de ajustes, los necesitamos en la definición del Congreso, en la definición de los partidos políticos. Hay unos temas, la justicia, por supuesto, que requieren ajustes, pero la Constitución en su núcleo económico o en su módulo económico es adecuada, incluido una cosa tan importante como la estructura del Banco de la República. Seguramente sectores radicales abrirán esa tronera y pedirán lo que en el fondo sería, por ejemplo, utilizar la capacidad de emisión monetaria como un recurso fiscal. Entonces yo quiero hacer eco a lo que ha dicho Sergio en primer lugar. En segundo lugar, yo quisiera, esto lo hablé con Eduardo en privado, que tuvieran una estrategia muy bien desarrollada del lanzamiento de la propuesta. Es decir, penetrar en los aspectos de economía política de la reforma. Los políticos, lo digo yo porque tanto desde el gobierno como desde los gremios he estado muy en contacto con ellos, tienen reticencia, cuando no desprecio, por el estamento técnico, lo que ellos llaman despectivamente la tecnocracia. Pretende cosas tan absurdas como gravar los bienes que integran la canasta familiar, tal como lo ha señalado ya el propio Partido Liberal. Los políticos sienten que la clase media es la clase a la que ellos pertenecen y que esa clase media que tiene 25, 28 millones mensuales de ingreso no tiene que pagar impuestos, que los paguen los ricos. Entonces me parece que se requiere una estrategia de lanzamiento muy adecuada. A mi modo de ver, habría que hacer ese lanzamiento lo más pronto posible antes de que el gobierno presente su propuesta. Y esa estrategia creo yo que debería tener reuniones separadas del grupo de Fedesarrollo con distintos estamentos de la vida nacional, con los partidos políticos por separado o por bancadas o por sectores, con los gremios, por supuesto, que hay que oírlos para poder anticipar cuáles serán sus objeciones. Los gremios saben mucho de impuestos y saben cómo defender sus intereses. Habría que presentar este proyecto a los medios de comunicación, a los formadores de opinión pública, a los columnistas, en fin. Hay que desarrollar toda una estrategia porque no solo hay que tener una buena propuesta, como sin duda esta propuesta va a terminar siendo a la vuelta de muy pocos días, sino tener una estrategia de venta muy bien perfilada. Eso es lo que quería decir, Armando. Muchas gracias. A ti, muchas gracias, Jorge Humberto. Adelante, Luis Fernando. Gracias a todos por los comentarios. Arranco por lo de Leibovich. A ver, lo de la pensión universal es un tema que discutimos mucho. Lo que pasa es que, por otro lado, una cosa que nos han criticado bastante es la eliminación de las contribuciones obligatorias. Entonces, yo creo que este es un mecanismo muy simple, ¿no? Tú tienes una entrega
que al final de cuentas mostramos que para el decil 10 es un subsidio equivalente a su ingreso no superior al 2-3%. Entonces, por eso no nos preocupa, es mucho más sencillo, y esto va a requerir también una reforma constitucional, y ya tomo ese punto por los comentarios que hicieron Jorge Humberto y Sergio sobre el tema del contrato social. Lo del impuesto al patrimonio lo hemos continuado revisando. Estamos todavía entre el sí y el no. La verdad es que la experiencia muestra que el impuesto al patrimonio es tremendamente distorsionante, genera mecanismos muy creativos de distribución del patrimonio entre miembros del hogar, genera incentivos muy grandes de endeudamiento para poder disminuir el patrimonio líquido. No les digo sí o no, pero por ahora estamos analizando el balance y por ahora por eso no lo hemos incluido, pero sé que es un tema de mensaje político muy importante. Arranco con la parte que menciona Sergio sobre el tema de los cálculos. Una cosa que hicimos, Sergio, a raíz de tus comentarios fue precisar un poquito más el tema del impacto del IVA con base en una cosa que tú mencionaste muy frecuentemente, y es asumir que Colombia llegaría a la frontera de eficiencia de Chile. Por eso ahora tenemos un rango de recaudo de IVA, y lo único que hacemos es que Colombia tiene una participación del consumo privado en el PIB que es un poquito más alta que la de Chile. Entonces nos vamos a la frontera de eficiencia de Chile, ajustamos porque el consumo es un poquito más alto de Colombia y nos da, digamos, regla de 3 cuánto podría ser el recaudo adicional. Entonces creemos que ya estamos cubiertos en ese sentido en el riesgo de que las cifras no den, al menos en el rango bajo. Y estamos muy convencidos de nuevo pues, de que esos sí son los órdenes de magnitud. Yo lo estuve también chequeando con el Ministerio de Hacienda, que también tiene sus cálculos, por supuesto, para la reforma, y estamos más o menos en los mismos órdenes de magnitud. Ahora, lo del 19 versus el 8, un poquito va en la línea de lo que ahorita mencionaba Jorge Humberto, y es el tema, digamos, también de la estrategia de poder tener algo de éxito con esto. No hay ningún ambiente, de ninguna manera, para una tarifa del IVA del 19%. Yo he hablado con congresistas, políticos, presidentes de partido. No hay el más mínimo ambiente para una aprobación de una tarifa del IVA del 19%. Entonces, pues, en vez de ir con una propuesta que va a ser fallida, hemos tomado la decisión de ir con algo más gradual, un 2% el próximo año, un 5 y un 8 gradual, y que abre la oportunidad, por supuesto, en la medida en que también se construya confianza de los mecanismos de compensación o no pago, de poder aumentar aún más la tarifa del IVA. Pero pues, eso es una decisión política con la conversación que hemos tenido con empresarios, congresistas y demás. Y parto entonces con el comentario que hicieron tanto Sergio y Jorge Humberto sobre el tema del pacto social. Es un punto muy importante, que no es trivial, y lo hemos venido también discutiendo con el equipo de comunicaciones. Yo creo que se puede, digamos, de alguna manera morigerar el componente que es un nuevo pacto, y que se puede más bien, en la línea de lo que decía ahora Jorge Humberto, y es continuar construyendo en ese pacto social. Sí hay un tema muy importante que infortunadamente yo le comentaba en la charla que tuvimos con Eduardo sobre este tema, que va a requerir reforma constitucional, y es el tema de la pensión de un salario mínimo. Eso está en la Constitución. Y a mí no me cabe la menor duda. Yo puedo haber opiniones diferentes en ese sentido, pero a mí no me cabe la menor duda que esa restricción que está en la Constitución ha generado exclusión. Porque es un elemento muy importante, lo que explica por qué hoy en día tenemos apenas un 25% de las personas pensionadas. Tal vez es el único, todo lo demás sí, realmente desde el punto de vista de la arquitectura económica funciona muy bien, pero ese elemento, no solamente como piso de pensión, sino piso de cotización, infortunadamente es un problema que hay que corregir. O sea, yo creo que no vamos a poder salir de este problema si no tenemos una reforma hacia ese punto, que creo indudablemente ha generado una exclusión. Pero comparto también el comentario y la observación de Sergio Humberto, que se podría también resaltar que esto no es una revolución en el sentido, digamos, estricto de la palabra, sino también mejora en la dirección que uno quiere sobre una constitución que fue pues muy importante en materia de inclusión social y productiva. Esos son los comentarios que tenían. No sé si Eduardo tiene algo más. No, sencillamente yo creo que estoy muy de acuerdo con la reacción de Sergio y de Jorge Humberto. Pues de hecho, escribí una columna sobre eso, en mi última columna en Semana. Y el título de la columna es Un contrato social a tono con la Constitución de 1991. Eso es lo que estamos haciendo. Sí. Y estoy muy de acuerdo también, y creo que tenemos que trabajar con
con Luis Fernando en los detalles de eso y sí, en que obviamente se requiere una estrategia de lanzamiento y pues Luis Fernando tiene su equipo en desarrollo ya pensando en eso, pero sí, eso es muy importante y gracias por las sugerencias. Muy bien, Eduardo. Ahora le doy la palabra a Luis Fernando Alarcón y después a Ana María Ferreira. Luis Fernando, adelante. Luis Fernando está con el micrófono silenciado. No lo oímos. Ya. Bueno, no, muy brevemente. Debo decir que esta versión me parece mucho mejor que la anterior porque corrige algunos de los problemas y la hace mucho más presentable. Por ejemplo, el ingreso universal para los viejitos, pues ya está en un monto que creo que es muy defensable. Creo que el incremento gradual del IVA, así no sea lo ideal ni lo que uno quisiera, me parece que lo vuelve muy vendible. En general, lo que quiero decir es que me parece que esta es una propuesta muy aterrizada, muy sólida y muy buena. Un par de comentarios. Yo creo que un capítulo muy importante de la propuesta va a ser lo que Luis Fernando nos decía que falta por hacer, que es todo el tema de evasión y de cierre de recovecos. Para mí ese es un tema fundamental y bueno, ahí no vale la pena sino decir que es un tema al que hay que darle la mayor importancia y ojalá seamos exitosos o sean exitosos en lograr una propuesta bien armada, sólida y que realmente contribuya a cerrar agujeros. Un comentario muy puntual sobre el tema del impuesto a los dividendos, Luis Fernando. Yo muy cuidadosamente vi que ustedes están diciendo en la renta gravable de las personas naturales estarán pues, los ingresos laborales, no sé qué, rentas de capital, incluidos los dividendos y las pensiones. Llamo la atención a lo siguiente. Hoy en día los dividendos no están grabados en cabeza de la persona natural. Con lo que se está proponiendo, realmente los dividendos o las rentas de capital tendrían un triple impuesto. El que paga la empresa, el que va a pagar como renta la persona natural, más el impuesto específico a los dividendos. Creo que eso no tiene ninguna presentación. Yo lo que pienso es que hay dos caminos, o decir que los dividendos son renta gravable como cualquier otra renta laboral o de capital, o poner el impuesto específico a los dividendos en un monto inferior como se ha hecho hasta ahora con el argumento de que ya ha habido un gravamen en la empresa y en consecuencia viene toda la discusión sobre la doble tributación. Y el último comentario, yo personalmente celebro que en esta versión por lo menos, aunque veo que el tema sigue siendo contencioso, no estén poniendo el impuesto al patrimonio, que creo que es un esperpento terrible. Ojalá mantengan esa posición, porque yo lo que sí creo es que la única razón para ponerlo es para ser políticamente correctos, porque sabemos que esa es la tendencia hoy en día. Ese es un impuesto que no tiene ni pie ni cabeza conceptualmente, pero yo sé que las presiones son muy grandes para ponerlo. Espero que mantengan esa posición. Esos son mis comentarios, Armando. Muchas gracias. Armando, déjame de una vez contesto, porque pues, realmente el segundo punto tienes toda la razón, Fernando. Yo por eso no lo mencioné en la presentación, se nos quedó ahí metido, pero la propuesta va en la línea en lo que tú dices y es dejarlo por fuera de todos los demás ingresos y mantenerlo como está hoy en día, pero subir la tarifa del 10 al 15. Tienes toda la razón. Ok, listo. Muy bien. Ana María Ferreira, por favor. Hola, muy buena presentación, felicitaciones. Y también me gusta como a Luis Fernando mucho más esta versión que las anteriores. Complementando un poco lo que dice Luis Fernando,
es que no solamente hay 3 veces grabados las inversiones en acciones de las personas a través de los dividendos, sino que no podemos olvidar que además los dividendos pagan aportes parafiscales. Y eso, asumiendo que es sobre la base del 40%, da un impuesto adicional a los dividendos que ya mencionó Luis Fernando del 12%. Entonces, sin tener en cuenta que están separados de los ingresos de capital, esto nos daría una tasa efectiva de dividendos del 54%, sumado a eso que además la presuntiva todavía creo que va hasta el 2021, creo que en el 22 desaparece, están excluidos del cálculo de la renta presuntiva. Entonces tenemos grabada la empresa, separados los ingresos de capital, grabados los dividendos y además con un aporte de parafiscales del 29%. Asumiendo que es una tasa efectiva del 12, si se asume que también se tratan como si fueran ingresos de independientes, que para el caso de los independientes sí se graban sobre el 40%, pero para el caso de los asalariados se graban sobre el 100%. Entonces, un asalariado que devenga dividendos está pagando una tasa efectiva de dividendos por parafiscales solo por ese concepto del 29%. Entonces, ¿cuál es la preocupación? Primero, pues que desincentiva la inversión, sobre todo en pequeñas y medianas empresas, y desincentiva la democratización del mercado de capitales, porque los grandes capitales siempre tienen la forma de crear estructuras o para meter gastos a través de personas jurídicas o para que los dividendos se minimicen a través de estructuras muy complejas, que se van a atacar, sí, pero es que se atacan en todas las reformas y surgen nuevas, porque es que los abogados tributarios sofisticados son muy sofisticados. Entonces, sí me preocupa mucho el hecho de subir la tasa de dividendos del 10 al 15, porque además las empresas están exentas de dividendos. Entonces, eso genera toda una estructura fiscal de evasión muy compleja y a mi juicio le cierra las puertas a los pequeños inversionistas del mercado de capitales y desincentiva completamente la formación de empresas medianas y pequeñas, porque es que el impuesto es mucho más del 54%. Bien, gracias, Ana María. Carlos Esteban Posada. Gracias, Armando. Yo me pregunto cómo no es posible, desde el punto de vista técnico, proponer una reducción del impuesto a las empresas. A mí me parece que en Colombia es muy alto y me parece que uno de los problemas de este país es problema de crecimiento económico y de acumulación de capital. Sobre todo si en la propuesta de ustedes se contempla eliminar exenciones. Eso es muy correcto, eliminar exenciones. Yo creo que el Estado debe considerar todos los sectores productivos igualitos. La tarifa del impuesto a las empresas debe ser igualita. Eso me parece correcto, que no haya exenciones para nada, pero es muy alta. Pienso que el país debe tener una tarifa de impuesto de renta a las empresas entre el 20 y 25%. Gracias, Armando. Bien, muchas gracias, Carlos Esteban. Tito Yepes, y después te doy la palabra, Luis Fernando. Tito. Gracias, Armando. Ya había bajado la mano, pero ya que me das la palabra, gracias. Sobre la versión, pues claramente ya tiene el argumento muy claro. Yo creo que el tema va a ser cómo defender esto, ¿no? Cómo echarlo adelante. Me parece que en este grupo hay que apoyar de diferentes frentes la iniciativa. Solamente la discusión en FEDesarrollo va a ser muy difícil empujarla porque va a haber argumentos fuertes. Por ejemplo, lo que mencionó Adolfo, digamos, es un argumento que va a ir rápido diciendo que esto lo paga la clase media. Va a haber ataques por el lado que esto lesiona la inversión, etcétera. Entonces, sí se necesita un frente común y una estrategia política, como lo han venido diciendo varios, fuerte, y creo que de pronto valdría la pena hacerle en algún punto un fogueo de ataques políticos que tenga para ver de pronto vía notas, vía cosas, cómo se preparan los argumentos
porque pues si se quiere impulsar, pues hay que dar el debate, ¿no? El debate no se puede huir y toca preparar esos argumentos de respuesta, de notas, etcétera. Y es importante pues que Desarrollo y Luis Fernando, el equipo, cuente con el apoyo de los demás en este grupo, que que va a ser determinante para poder sacar adelante, ojalá toda o parte de esta reforma. Gracias. Gracias, Tito. Luis Fernando. Gracias. Bueno, pues muchos de los temas relacionados con la estrategia de difusión, nosotros, como ya lo mencionó ahora Eduardo, ya estamos desde hace rato trabajando en la estrategia, identificando ganadores, perdedores, identificando grupos de interés, como lo mencionaba Jorge Humberto, comunicaciones, gobierno, obviamente, congresistas, líderes de opinión. Tenemos ya como una hoja de ruta para hablar con cada uno de ellos y los estaremos, por supuesto, convocando para contarles también esa estrategia. Como lo decía Tito, por supuesto, el apoyo de ustedes, más allá de divergencias particulares en algunos de los elementos, como se han visto a lo largo de esta charla, sí, digamos, el paquete, creo que es muy importante que ustedes nos puedan ayudar a difundirlo y apoyarlo desde sus columnas de opinión y demás. Bueno, creo que lo de Ana María, pues lo anoto, ya es un tema que también lo mencionó Luis Fernando. Lo de Carlos Esteban, pues mira, un poquito también lo que tratamos acá es de tener una propuesta equilibrada. Yo creo que si uno plantea una propuesta de reforma tributaria que aumenta sustancialmente el impuesto de renta a personas naturales, que además plantea gravar el IVA, aunque sea un poquito más gradual de lo que habíamos planteado inicialmente, pues quedaría un poquito cojo decir, no importa, mantenga la reducción de la tarifa de renta a las empresas. Me parece que es un espacio que se puede utilizar nos da más o menos punto uno del PIB para simplemente aplazarlo, no para eliminarlo, pero sí para aplazarlo, pero es un tema que nos ayuda a hacer la propuesta más equilibrada. Ahora, estoy de acuerdo, esto tiene por todos lados costos, beneficios, pero ese fue el objetivo que pensamos. Y por otro lado, no estamos haciendo nada reversando en el sentido de lo que fue una cosa que es costosa, pero muy importante, que es el descuento del IVA pagado en adquisición de maquinaria de equipo. Eso es muy importante para reducir el costo de uso del capital y ahí no estamos haciendo absolutamente nada. Esos eran los comentarios que tenía, hermano. Muy bien. Entonces tenemos a Antonio Celia y a Santiago Montenegro. Antonio, adelante. Una brevísima coda a mi intervención. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Sergio Clavijo digamos, de la grandilocuencia y digamos, del contrato social. Yo creería que ahí hay una semántica diferente que usar con fundamento filosófico, porque finalmente yo creo que estamos apenas cumpliendo la mínima de un Estado social de derecho. Estoy de acuerdo con eso. Yo sigo pensando que esta es la mejor regulación que cabe aquí, habido los puntos que tenemos. Obviamente que siempre hay espacio por mejorar. Tratando de decir eso, yo preferiría bajar un poquito impuesto renta de empresas, creo que es difícil, y poner un impuesto patrimonio temporal, que ha sido una tradición colombiana cuando hemos visto situaciones complicadas como de guerra y de paz y demás. Y la gente ha estado dispuesta a pagarla, y aquí hay una situación evidentemente compleja, porque la pobreza va a llegar a niveles de hace 20 años. No sé si poner algo expresamente de primera infancia, donde las coberturas son preocupantemente bajas, creo que no llega al 35%, o no sé si eso se puede hacer por reasignación de gasto en el Sistema General de Participaciones. Yo pondría algo de primera infancia para que se sienta la preocupación de ese grupo por esa parte que es tan determinante. Y alguna mención sobre los prediales. Yo creo que es imposible calcularlo, pero también hay unas brechas gigantes. Y esto se trata de lo más básico, de impuesto a la propiedad. Y hay unas diferencias de recaudo muy grandes. Y por último, estrategia. Yo creo que, en mi opinión, y es un poco diferente a lo que mi amigo Jorge Humberto dice, nuestro papel aquí es de agitador de ideas. Esto no debemos conversarlo previamente con nadie. Creo esto es lo que nosotros pensamos, que no es perfecto, pero es muy bueno en mi opinión y muy potente y muy estudiado. Y uno lo suelta y agita las ideas y responde todo aquello que le pregunta. No se trata de hacerle visita a los parlamentarios y no es por falta de respeto ni mucho menos, pero no es la idea. Yo creo que el propósito, en mi entender, de este grupo es agitar ideas, hacer propuestas y luego sí debatirlas y responderlas de acuerdo a las circunstancias de cada caso. Felicitaciones de nuevo. Gracias. Gracias, Antonio. Santiago, adelante. Gracias, Armando, y gracias, Luis Fernando y Eduardo, por la presentación. La vez pasada, digamos, ya di mi opinión sobre
sobre la parte de protección a la vejez, entonces no voy a enfatizar mucho en ese punto, pero sí reiterar que esta propuesta, pues, como está, puede ser un golpe muy severo al ahorro, al volver la parte contributiva, volverla voluntaria. Y sobre el punto que hizo Luis Fernando, en el sentido de esos 4 puntos, de esos 4 puntos que se le cobra al cotizar, la verdad es que las comisiones son un punto, 2 puntos son el seguro previsional, ¿no? Y el otro punto, la contribución al Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Pero el punto ahí importante entender es que eso se paga solo a la entrada de los recursos, por una sola vez, y después no se vuelve a pagar. Y por eso estos montos, cuando se los expresa como porcentaje de los activos administrados, son supremamente bajos y muy bajos en comparaciones internacionales. Entonces, volver esto voluntario sí va a tener un impacto sobre el ahorro en un país que tiene una tasa de ahorro bajísima, un 18% del PIB, un impacto muy grande sobre el mercado de capitales. Pero bueno, ese era un punto. Y el otro punto que quería hacer y preguntar sobre el salario mínimo. En alguna medida, esta propuesta endiosa el salario mínimo, ¿no? Está bien que ustedes propusieran, digamos, no eliminar el salario mínimo, pero por lo menos mantenerlo fijo en términos reales, ¿no? Y decir algo sobre la indexación anual. Es que esa indexación anual es supremamente perversa. Es un precio político, ¿no? Es una indexación que depende de las circunstancias políticas del país. A veces lo suben mucho. En cualquier circunstancia llega un presidente, quién sabe quién, y propone subirlo 15%, ¿no? Entonces yo sí creo que ustedes deberían plantear algo sobre el salario mínimo, que como todos sabemos, donde está hoy es uno de los salarios mínimos más altos del mundo, si no el más alto del mundo, comparado con el salario medio. Y un poco relacionado con esto, una pregunta. ¿Quién sería formal en esta nueva propuesta? ¿Cómo definen la formalidad? ¿Son formales los que ganan por lo menos un salario mínimo? ¿O quién es formal? Muy bien, gracias Santiago. Hugo Díaz, adelante. Muchas gracias, Armando. Tengo simplemente una pregunta y una observación sobre un tema específico que es el relacionado con las cajas de compensación familiar. No sé si entendí bien en la presentación que hizo Luis Fernando. Me pareció entender que se pondría como un requisito en la ley, digámoslo así, para que las cajas tomasen un punto de la cotización de lo que hagan las empresas, ya que todo esto va a ser variable. Algunas pagarán más o menos dependiendo los salarios relacionados con ellas. Un punto para el seguro de desempleo. La pregunta que tengo es si ustedes han revisado por qué en las cajas se ha creado, por ley también del pasado, una estructura muy fuerte y muy estricta de los fondos que manejan con respecto a cierto tipo de servicios a los afiliados. Y uno de ellos es lo que se llama el FOSFEC, que es precisamente para el desempleo. Está bastante reglamentado por parte del gobierno en alguna ley que en este momento no recuerdo, sobre cómo se debe establecer dicho seguro. La pregunta que quiero hacerles es si en su propuesta ese 1% que proponen corresponde a lo que en la realidad ha sido el manejo, digamos, del FOSFEC en las cajas de compensación, puesto que puede ser posible que, como hay otros fondos que son regulados también para las cajas, como el de vivienda, el de la primera infancia, etcétera, no les alcance. Esa es un poco la inquietud que me queda
en relación con su propuesta. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Tal vez tomemos a Pedronel Ospina y después te doy la palabra a Luis Fernando. Pedro, adelante. Muchas gracias, Armando, y nuevamente pues un esfuerzo importante que vienen haciendo el doctor Lora y espectacular. Yo tenía como dos comentarios. Una de las cosas importantes de esto es cómo se implementa, el cómo. Aquí yo lo que veo es que tenemos una estructura de subsidios que van denominados distintos por distintos lados. Entonces está el Colombia Mayor, la renta mínima, está la parte de renta. Todo eso realmente genera un desgaste de administración y saber qué se está haciendo en cada parte y en ese punto uno lo que pensaría es que debería estar concentrado todo en una sola estructura, en un solo instrumento y efectivamente generar generar la administración. Porque si no, lo que nos pasa en estas partes, cada pedacito jala para un lado y se empiezan a desaparecer. Y fuera de eso, la accountability de todo esto pues es complejo. Un ejemplo, un segundo, entonces eso es como el cómo, dónde, cómo lo ponemos, porque es que realmente uno genera como esas instancias. Y yo creo que sí es mucho más fácil estar vigilando una estructura importante, seria y bien montada, que 5 departamentos de cada ministerio interviniendo esto, aunque aquí hay mucho personal del Ministerio de Trabajo. Un segundo, estaban haciendo un comentario sobre predial. Mi experiencia en estos días de estar metido en todas estas partes, aquí no nos falta nada, sino simplemente hacer la tarea. Les doy un ejemplo de cosas que ya están empezando a salir de nuevas entidades que están operando. El catastro de Soacha se habilitó como gestor catastral a mediados del año pasado. Y en 3 meses de ejecución del contrato que estaban haciendo de actualización catastral, lograron actualizar absolutamente toda la parte urbana de Soacha. Los resultados son increíbles en la parte fiscal, ni se diga en la parte de organización y todas las cosas. En la parte fiscal, lo que encontraron es contra la valoración que se hicieron, y ya la valoración se hizo con métodos econométricos, con muestras de mercado, con una forma, pues no lo que hacía Catastro antes, que se suponía que entraba cada casa y medía las baldosas. Entonces ya pasando a las tecnologías nuevas, encontraron que el valor catastral que estaba para el 19 era el 25% del valor del valor catastral, el valor catastral siendo el 80% del comercial. Eso incrementó el avalúo catastral de Soacha de 6 billones a 25 billones. Es un aumento del más del 300%. Obviamente Soacha tiene en este momento una discusión muy fuerte en términos y ahí hay una parte donde falla un poquito la estrategia, no de la parte catastral, sino de la parte tributaria, y ahí estamos metiéndoles duros a ayudarles, porque obviamente esto es una cosa grandísima. Mi experiencia y lo que estamos esperando encontrar, que fue lo mismo que encontraron en Soacha, es alrededor del 15 al 20% de más predios. En Soacha encontraron el 15% de más predios, sin sumar la parte de mejoras. En mejoras sumaron de a 3 millones de metros cuadrados en muchas partes. Entonces, pues, y la otra parte es que sí estamos esperando en ciertas partes, en lo rural, estamos esperando 6 a 10 veces de aumento en el valor catastral. En lo urbano, no, pues lo que es Soacha es 3 veces, estamos esperando entre 3 y 5 veces de valores. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que hace esto? Es gestión. Uno ya mirando la historia de un IGAC, realmente el IGAC jamás puso valores catastrales que le generaran debate con nada. Era al mínimo posible. Y obviamente el IGAC no era responsable de los tributos. Es decir, fijaba la base, pero no bebía eso, no le pagaba por eso. Entonces lo que tenemos es históricamente un IGAC que nunca cumplió esa función. El esfuerzo que se está haciendo de descentralización y poner a las alcaldías y a los territorios que sean los que asuman esa gestión y poderla trabajar, pues esto es grandísimo. Y el impacto otro que tuvimos en el pasado fue Barranquilla, pero Barranquilla se queda a la mitad del camino de lo que pasó, por ejemplo, en Soacha. Y en Barranquilla todavía no han alcanzado a hacer llevan 5 años y no han hecho todo el municipio. Esto los hicieron en 3 meses
a pura tecnología y realmente es una vaina espectacular. Pero entonces en eso es cómo enfocamos en el cómo, es el cómo, ya es cómo administramos, cómo gestionamos y por eso pues, en esta visión queda la preocupación mía es que igualmente un gran administrador de la renta básica universal o como la quieran llamar, porque para efectos prácticos es lo que se pusieron acá, ya ese debate está pasado. Y cómo lo administramos bien y tenemos realmente una administración responsable y clara en todos esos temas. Y lo mismo pues en muchas otras cosas del Estado. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Luis Fernando. Bueno, muchas gracias a todos por los comentarios muy útiles. Arranco con lo de Santiago. Sí, ahí tenemos una discusión sobre el tema del ahorro, pero bueno, muy interesante y al escuchar tus argumentos también son muy útiles en ese sentido. Sobre el tema del salario mínimo, fíjate que al final de cuentas el salario mínimo pierde una importancia muy grande porque uno de los componentes grandes de la restricción del salario mínimo es que sirve como piso para cotización. Y en la práctica con la propuesta pues realmente no es binding en el sentido de que el pilar gratuito está en medio salario mínimo y estamos haciendo una desindexación. Nosotros hablamos en la parte comunicativa de medio salario mínimo, pero la renta del pilar universal para adultos mayores 3 líneas de pobreza. O sea que aquí estamos hecho un esfuerzo muy importante por desligar todo lo que estamos haciendo desde el punto de vista social y de protección a la vejez del salario mínimo. Y en ese sentido ya uno puede pensar que este mecanismo permite entonces que se empiece a pagar por horas, por días y no solamente por semanas y meses como funciona actualmente, porque ya es irrelevante para propósitos de una pensión. Entonces por eso no lo enfatizamos mucho, pero está detrás, por supuesto, la idea también de que ese salario mínimo sea binding desde el punto de vista de contribución a seguridad social en donde importa, ¿no? En los salarios más bajos. Entonces, una pregunta muy interesante que es, ¿quién es formal? Claramente esto por construcción desaparece la informalidad alrededor de un salario mínimo, porque una persona no debería cotizar ni a salud ni a pensión. Entonces, esa definición ya es un poquito más enredada, pero sí debería haber entonces uno que en la medida en que avance el ciclo de vida laboral de una persona, cuando ya empieza a aumentar su salario y tiene que hacer contribuciones, pues esa persona sea formal. Es un poquito el punto de esto, es que sea una puerta de entrada a la formalidad, pero estoy de acuerdo contigo, me imagino lo que estás pensando es que alrededor de un salario mínimo, por definición, todo el mundo va a ser formal, porque no hay contribuciones a seguridad social. Entonces, es un buen punto el que haces. Sobre lo de Hugo, mira, no hemos mirado el FOSFEC, nosotros nos concentramos en la parte del mecanismo de protección al cesante, que podemos identificar en la gran encuesta integrada de hogares cuántas personas tienen acceso a ese mecanismo de protección al cesante y es muy pequeñito. Como planteamos la reforma se recauda para una bolsa que reparte a las cajas de compensación por afiliado y no por salario para evitar que un comentario que nos habían hecho antes de que en ciudades puede haber distribuciones distintas de salarios, eso puede generar desfinanciación. Y por otro lado, un punto de esos 2 puntos pues irían a financiar el seguro de desempleo. Esa es la forma en la que lo estamos pensando. Y bueno, Pedronel, tienes toda la razón, tal vez no fui lo suficientemente claro y este comentario ya no lo habían hecho. La propuesta aquí es encapsular en la renta mínima de inclusión al menos 2 programas, los más grandes que hoy en día entrega el gobierno nacional, que son Familias en Acción y Jóvenes en Acción. O sea que ahí estamos realmente generando, no es un programa adicional, es un programa que consolida 2 programas y que mantiene la condicionalidad en la entrega para hogares que tienen jóvenes de menos de 18 años. Entonces, no estamos creando un nuevo programa, es un programa que tiene una cobertura más amplia, pero que de nuevo resume aquí 2 programas que hoy en día están por separado en el gobierno nacional. Y finalmente cierro con el comentario que han hecho tanto Antonio como Pedronel sobre el tema catastral. Lo pensamos, lo analizamos con Miguel, tenemos toda la información catastral para poder hacer cálculos, pensamos lo del impuesto, no lo incluimos en esta presentación porque, como lo mencionó ahora Tito en el chat, pues es un impuesto de orden local, entonces no nos abre espacio para nuestra propuesta, que todas son del orden nacional, pero sí lo vamos a dejar incluido en uno de los capítulos del libro, porque mucha gente ha hablado del impuesto a la tierra, pero nadie se ha puesto a pensar cómo se hace, cómo se implementa, y nosotros hicimos un trabajo muy interesante para estimar cuánto podría dar un impuesto a la tierra improductiva, y es bien interesante, pero no nos abre espacio para orden nacional, pero sí lo analizamos.
Gracias, Luis Fernando. No hay más manos levantadas. Entiendo que no hay nadie ha pedido la palabra por el chat. Entonces, si alguien quiere decir algún comentario final o alguna pregunta final, bienvenido. O si no, yo cerraría el tema diciendo que tenemos que, pues aparte de la recepción y de la reflexión que hagan los autores sobre estos comentarios, yo creo que sale una tarea del grupo y para rogarle a Luis Fernando y a Eduardo que piensen en la estrategia de difusión, como varias personas lo han pedido, y que sea relativamente rápido, sobre todo antes de que salga el gobierno. Pero entiendo que Luis Fernando tiene que tramitar esto con la gente en FEDesarrollo, en fin, y que nos convoque rápido, que nos cuente cómo va a ser y la manera que más expedita y más efectiva, pues para apoyar los que quieran apoyar todo o algunas partes de esta propuesta. En todo caso, pues muchísimas gracias, Luis Fernando, Eduardo. Yo creo que fue realmente muy interesante este ejercicio colectivo de varios meses de pensar, interactuar y de tener iteraciones alrededor de los puntos. Yo creo que ha sido muy provechoso para todos nosotros. Entonces, Luis Fernando, Eduardo, no sé si quieren dar unas palabras finales. Pues sí, pues muchísimas gracias a todos. Yo sé que hay todavía puntos de divergencia, pero esto se ha nutrido de manera sustancial con todos los comentarios, las críticas, las observaciones que ustedes nos han hecho, que nos ha ayudado a pensar muchísimo en cómo refinar esto, en cómo poder anticiparnos a las críticas que seguramente van a salir. Pero creo que de alguna manera ustedes nos han ayudado a construir una propuesta mucho más integral, mucho más interesante, ambiciosa, y que, bueno, creemos que va a abrir una discusión bastante interesante sobre reformas estructurales. Así que, de nuevo, a ustedes un agradecimiento infinito por el tiempo, por las observaciones y por todo este espacio que nos han regalado a lo largo de estos meses. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones. Eduardo. No, yo diría lo mismo, o sea, realmente para mí es increíble, digamos, tratar de recordar por dónde empezamos y a dónde llegamos, o sea, y eso es gracias pues a la disciplina intelectual y la creatividad pues que resulta de un trabajo en equipo como este y de que ustedes han hecho tan juiciosos comentarios. Obviamente nunca va a haber un acuerdo total, eso es imposible, pero yo creo que hemos avanzado muchísimo y yo realmente sí siento muchísima gratitud y de la acogida que nos han dado con esto y de todos los aportes que hemos recibido. De modo que muchas gracias. El aplauso que viene. Bueno, el aplauso muy grande, con un feliz fin de semana para todos. Muy bien. Gracias a todos.